¿Ya están listos? Ya comienzo a compartir. Ok, ¿ya pueden ver mi pantalla? Gracias. Ok, bueno, mi nombre es Adriana y les voy a exponer el tema de distocias. Entonces, ¿qué son las distocias? Literalmente significa trabajo de parto difícil, así, pero es el conjunto de anomalías del trabajo de parto que interfieren con el avance ordenado del trabajo espontáneo. Y existen de fuerza o también llamadas dinámicas del producto a quien se hace referencia al feto y del conducto al cual hace referencia al pelvis o al canal blando del parto. Cuando se presentan estas distocias pueden ser aisladas o incluso combinadas. Por ejemplo, en el caso de las dinámicas, comúnmente es debido a una insuficiencia uterina o algún esfuerzo expulsivo materno. En el caso del producto, se debe a la presentación en que viene en la posición o en la situación. Y en el caso del conducto, pues generalmente, como es en la pelvis, suele haber anomalías óseas o lesiones en el canal blando del parto, que posteriormente vamos a ir viendo una por una. Bueno, vamos a comenzar con las distocias dinámicas y estas son aquellas que se producen por una existencia de una actividad del útero defectuosa, ineficaz o inapropiada para poder conseguir lo que es la dilatación cervical y o el descenso de la presentación. Entonces, vamos a recordar un poco de lo que ya hemos visto de cómo son las contracciones normales y cómo se constituyen. Hemos visto que las normales, bueno, en general sus características es en frecuencia, intensidad, duración y el tono basal. En cuanto a su frecuencia, sabemos que es generalmente de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. En la intensidad, que es de 30 a 50 milímetros por mercurio, que duran de 30 a 90 segundos, y al tono basal, que es la presión intrauterina existente en un útero que está en reposo entre dos contracciones y que lo normal oscila entre 8 y 12 milímetros por mercurio. Bueno, es importante también mencionar que la dinámica del útero también se mide en unidades Montevideo. Estas son el número que resulta de la multiplicación de la frecuencia de las contracciones por la intensidad de las mismas. Bueno, aquí está una gráfica el cual muestra, ejemplifica, por ejemplo, el tono basal está marcada con la letra T, la intensidad está marcada con la letra I y, bueno, el intervalo, que es como tal que es hace referencia al tiempo, una contracción en el tiempo. Bueno, existen métodos de control que nos van a permitir saber precisamente estos parámetros. Está la apreciación manual, que literalmente es la palpación del útero y así vamos a percibir la contracción por la gestante. Esto, bueno, pues lo hace el médico y la palpación precisamente es capaz de percibir una contracción cuando las presiones son apenas de 20 milímetros por mercurio. No se llega a percibir por parte de la gestante como dolorosa hasta que llega a los 25 milímetros por mercurio. Ahí todavía es depresible la pared del útero cuando la exploramos y deja de serlo ya a los 40 milímetros por mercurio aproximadamente. Entonces, ahora sí que el médico es quien va a palpar y más o menos con su experiencia pues lo va a saber. También puede ser por una tocografía externa, que esta es la más común, y este es un método no invasivo y tampoco tiene riesgos. Este va a valorar tanto la frecuencia como la duración de las contracciones. Y también está la tocografía interna, que este va a permitir lo que es la medición ahora sí que de todos los parámetros de la contracción, solamente que este sí es un método invasivo y solamente es útil intraparto con una dilatación mínima de 2 centímetros y con la bolsa rota. Entonces, bueno, aquí hay una tabla en donde
se muestra lo que es la fase de dilatación lenta, la fase de dilatación rápida y el periodo expulsivo. Vemos su frecuencia, su intensidad y sus unidades Montevideo normales. Ahora, esto es en cuanto a lo normal. Entonces, las histocias dinámicas las vamos a clasificar según el parámetro que esté alterado en la contracción. Ya dijimos que es frecuencia, intensidad, tono y coordinación. Entonces, en cuanto a la frecuencia, este se puede clasificar en polisistolia o taquisistolia cuando son más de 5 contracciones en 10 minutos. Bradisistolia si son menos de 3 contracciones en 10 minutos. En cuanto a la intensidad, pues este se clasifica en hipersistolia o en hiposistolia. Igual, si es hipersistolia es de mayor a 50 milímetros por mercurio y si es hiposistolia de menos de 90 milímetros por mercurio. Y en cuanto al tono, pues se clasifica como hipertonía o hipotonía. Hipertonía si es mayor a 12 milímetros por mercurio, que esta a su vez se clasifica en leve, moderada y severa, que en un momento lo vamos a ver. E hipotonía, que es de menos de 8 milímetros por mercurio. Y en cuanto a la coordinación, esto no lo mencioné antes, sin embargo, es importante porque literalmente se refiere a la coordinación. O sea, las contracciones deben de estar regularmente coordinadas, espaciadas uniformemente en los lapsos de los 10 minutos considerados. Entonces, hay anomalías, de hecho, esto se denomina disdinamias, cuando hay una incoordinación. Y hay una incoordinación de primer grado cuando hay 2 marcapasos simultáneos. ¿A qué me refiero con esto? Así como el corazón tiene un marcapasos, también las contracciones del útero se van a empezar a dar en un cierto punto. Se encuentra en el cuerno izquierdo, en el fondo basal, y a partir de ahí van a empezar las contracciones, es su marcapasos, literalmente. Entonces, cuando se tienen 2 marcapasos simultáneos, pues obviamente vamos a tener una incoordinación, como vemos en esta imagen. Hay 2 marcapasos al mismo tiempo. Esto se considera de primer grado. De segundo grado es cuando ya hay 3 o más marcapasos simultáneos, como vemos en esta imagen. O sea, son al mismo tiempo y por lo tanto también hay una incoordinación en las contracciones. A eso se refiere. Ahora, en la inversión del gradiente. Esto es cuando las contracciones son más intensas, duraderas y precoces en el segmento inferior del útero. Porque generalmente las contracciones así deben de empezar y deben de ser en el fondo basal, no en la parte inferior del útero. Entonces, cuando hay una inversión del gradiente, se dice que hay una propagación invertida. En cuanto a los anillos de contracción, es cuando hay contracciones anulares en zonas aisladas del útero. Y en cuanto a la distocia cervical pasiva, es porque hay una ausencia de dilatación cervical a pesar de las contracciones. Entonces, eso se refiere con la coordinación y estas son denominadas disdinamias. Las disdinamias también se clasifican las distocias dinámicas se clasifican en hipodinamias y en hiperdinamias. A su vez, las hipodinamias se clasifican en primarias y en secundarias. Entonces, con las hipodinamias, esta es una disminución de la frecuencia, de la intensidad o del tono basal del útero. Entonces, aquí, por ejemplo, suelen producirse más frecuentemente durante la fase activa del parto. Entonces, en cuanto a las primarias, es donde la normosistolia, que se suele lograr durante la fase activa del parto precisamente, no se consigue en ningún momento. Y entonces, en estos casos es cuando ya se mantiene lo que es la bradisistolia o la hiposistolia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico en donde vemos la actividad uterina normal. Esto es lo que debe ser normal. Sin embargo, en una hipodinamia, como dije, no se consigue ni la frecuencia ni la intensidad de lo normal. O sea, no alcanza a llegar. Entonces podemos decir que es una bradisistolia e una hiposistolia. Bueno, las causas de estas hipodinamias primarias, hay 2 causas. Primero, que disminuye la contractilidad y la excitabilidad miometrial. Y de esto, pues a su vez, las causas suelen ser malformaciones uterinas, miomas, multíparas, inducción inadecuada, una espasmólisis y analgesia precoz, así como una excesiva distensión de la fibra muscular uterina. Así como su segunda causa es que hay una disminución del estímulo contráctil y esto es a su vez por una disminución de la síntesis de las prostaglandinas a nivel del miometrio y de la decidua,
así como la insuficiente compresión del cuello uterino y una disminución de la secreción de oxitocina. Ahora, en cuanto a las hipodinamias secundarias, estas como tal ya no se tratan de una falta de potencia del músculo uterino, sino ya como tal de una fatiga de la misma, ya que generalmente se presentan de forma tardía en el periodo de dilatación y están precedidas de una dinámica normal o de una hiperdinamia. Entonces, como tal, ya hay una fatiga. Y esto se pone de manifiesto cuando hay, por ejemplo, la presencia de un obstáculo al parto, ya sea en las partes blandas o en las partes óseas del canal. Y bueno, clínicamente el resultado que se va a tener es que va a haber un aumento de la duración del parto o un retraso en el inicio del parto. Y bueno, para el tratamiento es con medidas generales, amniotomía y la administración no, disminución de oxitocina. Las medidas generales en sí es mantener como tal o contemplar que evitar el agotamiento materno. Esto con una buena hidratación y un aporte energético intravenoso, con una sedación moderada y oportuna. También influye el apoyo psicológico del personal y que la paciente se encuentre en decúbito lateral o en una posición erecta si se puede. En cuanto a la apniotomía, bueno, leí que es una medida muy eficaz para poder aumentar la frecuencia como la intensidad de las contracciones uterinas. Y bueno, en cuanto a la oxitocina, se da una perfusión intravenosa continua a un ritmo determinado y bueno, la solución es de 3 unidades internacionales de oxitocina en 500 mililitros de suero glucosado al 5% y se va a comenzar a un ritmo de 2.000 unidades por minuto o 20 mililitros por hora y va a ir aumentando la dosificación en 2.000 unidades por minuto cada 10 a 15 minutos hasta alcanzar una dinámica correcta. Y bueno, ahora vamos con las hiperdinamias. Esto, como tal, tu nombre lo dice, es un trastorno de la dinámica uterina, pero en exceso. Y también se va a clasificar tanto en primarias como en secundarias. Entonces, en las primarias va a haber un exceso de la actividad contráctil del útero, pero tiene una etiología poco definida. Generalmente es por una hiperfunción de los mediadores bioquímicos del miometrio o también por un aumento en la excitabilidad de la fibra muscular del útero. Y en las secundarias, pues como tal, ya son generalmente causadas por un obstáculo mecánico a la progresión del parto. Y eso va a originar precisamente que haya una dinámica de lucha que vaya a tratar de vencer ese obstáculo, así como una administración de dosis inadecuadas de oxitocina o de prostaglandinas. Y aquí tenemos otras imágenes en donde vemos la actividad uterina normal, que es la que mostré en diapositivas pasadas, y aquí vemos una en donde se muestra una hiperdinamia por policistolia, es decir, por un aumento de frecuencia, es decir, que hay más contracciones en el tiempo esperado, en este caso. Y, por ejemplo, en este vamos a ver una hiperdinamia con una hipersistolia, es decir, su intensidad es mayor a 50 milímetros por mercurio. Si pueden ver, o sea, la diferencia de aquí de más contracciones y en este caso la intensidad es lo alterado. Bueno, ahora clínicamente se pueden distinguir hiperdinamias con hipertonía o sin hipertonía. En la hipertonía, bueno, aquí la actividad contractil eficaz va a estar alterada y por lo tanto va a poner en riesgo el bienestar fetal. Y esta se clasifica en leve, moderada y severa. Mientras que la que no tiene, bueno, sin hipertonía, esta se puede originar un parto precipitado. Entonces aquí tenemos otra gráfica en donde se ve la hiperdinamia por policistolia, es decir, por un aumento de las contracciones en menos del tiempo, en 10 minutos, y aparte una hipertonía, es decir, que el tono basal es mayor a 12 milímetros por mercurio, o sea, si nota ni siquiera llega a la relajación, o sea, son continuas, así. Eso se refiere con una hipertonía. Y bueno, en cuanto al tratamiento, también existen varias medidas a tener en cuenta. El poner a la paciente en el cúbito lateral, eso espacia las contracciones y también disminuye el tono basal. La apniotomía contribuye a la coordinación de la dinámica y la eficacia de las mismas.
Y bueno, también la disminución de los fármacos uteroestimuladores, ¿no? La oxitocina, los prostaglandinas. Y bueno, también encontré que también se pueden utilizar los uteroinhibidores. Esto cuando las medidas anteriores, las que ya mencioné, no sean suficientes. Por ejemplo, los betranenérgicos, encontré el ritodrine en intravenoso a dosis de 100 a 150 microgramos por minuto, así como inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, que es el indometacina, 100 miligramos cada 12 horas. Entonces, no sé, doctor, si quiera comentar algo, corregirme o alguno de mis Bueno, compañeros tenga duda. ¿tienen dudas? Me parece que está muy claro. O sea, aquí estamos hablando de las contracciones. Son las fuerzas de la contracción las que pueden alterarse y van a tener alteraciones hacia el exceso o hacia la disminución. Y entonces ahí están en los extremos las alteraciones y digamos que ahí tienes que identificar el tipo de alteración. Siempre a mí se me ha hecho más fácil resolver cuando hay una disminución de la actividad uterina, ¿no? Porque lo que vas a hacer es generalmente usar oxitocina. Eso va a generar un incremento tanto de la frecuencia como la intensidad y la duración. Pero bueno, ahí va a depender mucho de los factores que estén presentes. Es un poquito más complejo manejar una policistolia o cuando hay hiperdinamias. Entonces, sí tienes que tener cuidado ahí a la hora de estar vigilando eso porque, bueno, ¿por qué nos interesa disminuir la actividad uterina? ¿Qué pasa si El doctor no le escuché, una disculpa. No se escucha. y va a disminuir su aporte sanguíneo y de oxígeno? Por el hecho de comprimir al feto, entonces disminuye un poquito el riego sanguíneo. El espacio de tiempo que hay entre las contracciones se relaja el útero y entonces se reoxigena el feto. Entonces es muy importante la frecuencia de las contracciones porque esa frecuencia te marca un espacio de tiempo donde el feto se está reoxigenando después de disminuir su oxigenación con la contracción. Si tú tienes contracciones demasiado frecuentes, intensas y duraderas, este periodo donde la oxigenación del feto disminuye es cada vez más intenso y más frecuente, porque la contracción lo comprime cada vez más fuerte durante más tiempo y le da muy poco espacio de tiempo para reoxigenarse. Entonces, los fetos tienen un mecanismo que se llama reserva fetal. Entonces, la reserva fetal son mecanismos compensadores para la oxigenación. Bueno, estos mecanismos sobre todo están asociados a la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, cuando el feto está sufriendo esta actividad tan intensa, va a empezar a tener cada vez menos oxigenación y entonces va a echar a mano de estos mecanismos, ¿no? Va a acelerar su frecuencia seguramente y el problema es que estos mecanismos no son infinitos. Entonces llega un punto en donde el músculo cardíaco del feto pues se cansa, ya no puede compensar la falta de oxígeno y entonces va a empezar a tener un proceso de hipoxia fetal intrauterina, ¿no? Entonces, todo a raíz del incremento de la frecuencia de las contracciones, la duración y la intensidad. Entonces, ahí radica la importancia de controlar muy bien la actividad uterina. Este es el factor más importante, es el feto, que nos puede condicionar hipoxia, el hecho de que haya una gran actividad. Otra parte es el mismo agotamiento muscular de las fibras musculares del útero. Cuando nace el feto, tenemos que tener una contracción rápida del útero. ¿Para qué? Pues para que el lecho placentario cierre sus vasos sanguíneos. Muchas veces cuando el trabajo no debemos dejar que una paciente llegue a la policistolia o a este tipo de hiperdinamias. Como bien lo comenta aquí en el tratamiento su compañera, los métodos más usados son los uteroinhibidores, incluso más que la posición y la miotomía. Si tú estás viendo policistolia, lo más asociado a policistolia es un uso inadecuado de la oxitocina. Entonces, lo primero que haces es reducir las dosis de oxitocina y si a pesar de eso no ves una mejoría o una disminución de la actividad uterina, entonces sí usarías un uteroinhibidor.
Los beta-adrenérgicos son los que se han usado más tiempo. La indometacina dependerá mucho de las condiciones del embarazo, porque después de la semana 28, la indometacina ya no se debe de recomendar usarse en mujeres embarazadas. Está asociada, probablemente quizá ya en el contexto de un parto, de un trabajo de parto, ya no va a influir demasiado, pero aún así no está recomendada. Puede provocar un cierre prematuro del conducto arterioso y también puede generar disminuciones de líquido amniótico. Por eso es que no se usan después de la semana 28. Los uteroinhibidores de elección actualmente, incluso antes que los beta-adrenérgicos, es el nifedipino, es el uteroinhibidor de elección después de la semana 28. Y después ya vienen los beta-adrenérgicos. Y después, como tercera opción, tendríamos los inhibidores de los receptores de oxitocina. Entonces, esos son los fármacos que usas: nifedipina, calcio antagonista, beta-adrenérgicos y luego los inhibidores selectivos de los receptores de oxitocina. Ese se llama Atosiban. Entonces, esos son los fármacos que usaría. ¿Tienen dudas con respecto a estos criterios, a estos parámetros? Me comentó un concepto que se llama parto precipitado. Eso es cuando hay una dilatación mayor a 4 centímetros en una hora. Eso no es algo normal. Sí se puede dar, pero la mayoría están asociados a una actividad uterina excesiva. Entonces, por eso dilatan tan rápido. No es algo favorable, por lo mismo que les decía, que ¿tienen alguna duda? Doctor, yo misma. Es que había leído que la nifedipina era a dosis de 10 miligramos por 6 horas, pero que era contra... De 10, depende. Bueno. Depende qué quieras hacer. Entonces, es que depende en qué contexto lo vas a usar, porque lo más común para usar nifedipina es usarla en amenazas de parto pretérmino. Entonces ahí sí vas a tener dosis de mantenimiento, que son dosis con horario, ¿no? Le puedes dar hasta hasta 20 miligramos cada 6 horas le puedes dar. Entonces, lo que vas a hacer cuando tú quieres reducir la actividad uterina es poner de 10 a 20 miligramos en una dosis única. Entonces, es vía oral, normal, nada sublingual ni nada extraño. Entonces, tú les das sus 2 cápsulas de nifedipino de 10 miligramos y normalmente la actividad debe disminuir en el periodo de la dosis. A los siguientes 20 minutos ya debes de ver una reducción de la actividad uterina. Entonces, también va a depender del contexto, pero sí es un fármaco totalmente aprobado y seguro para usarse en el contexto de la reducción de la actividad uterina. El contexto más común donde se usa es en la amenaza de parto pretérmino, que es cuando desarrollan contracciones antes de la semana 37. Entonces, también lo usas para inhibir la contractilidad uterina. ¿Qué más habías leído sobre el nifedipino? Bueno, nada más eso, es que se había controvertido su uso obstétrico, pero bueno, eso decía la bibliografía, igual a lo mejor, pues como fue de 2007, pues tal vez por eso. Anteriormente, mucho tiempo el problema del nifedipino es que se manejaba de forma sublingual. Entonces, no sé si llegaron a ver, pero perforaban las cápsulas, lo ponían sublingual y el problema de eso es que la absorción era sumamente rápida y el efecto era muy importante. Doctor, bueno, no sé si nos escuche, ¿verdad? Pero es que de repente como que se me va el audio. ¿No me escuchan bien? No, nada más se quedó en la parte de que anteriormente pues como que las trituraban y las ponían de forma sublingual, pero ya a partir de ahí ya no se le escuchó nada. ¿Ahorita me escuchan bien? Sí, doctora, ahorita. Y ahorita ya. ¿Ahorita sí? Bueno, les decía, antes mucho tiempo lo llegaban a usar así de esa forma, no solo en la obstetricia, sino para disminuir la presión arterial, por ejemplo, en pacientes con crisis hipertensiva. Entonces, el problema de eso era que la absorción era muy rápida
y te condicionaba a descensos súbitos de la presión arterial. Bueno, eso en una mujer embarazada puede causar un desprendimiento de la placenta y por eso mucho tiempo se dejó de utilizar, pero actualmente ya hay protocolos de seguridad donde te dicen que es totalmente seguro usarlo, pero se usa vía oral, ¿no? Es totalmente la vía común, te tomas las cápsulas y no tiene efectos secundarios ni nocivos asociados con el embarazo. Entonces, de hecho, en la actualidad, el nifedipino es el útero inhibidor de elección para pacientes de más de 28 semanas de gestación, por encima de los beta-adrenérgicos, que muchos años fueron los medicamentos de elección. Ahora no, el de elección es el nifedipino. Entonces sí se puede usar de forma segura. Y las dosis, bueno, varían, porque aquí va a ser dosis respuesta, es decir, cuando tienes una policistolia, lo que haces es administrar 10 o 20 miligramos de nifedipino y a los 20 minutos evalúas la actividad de nuevo. Si no se ha reducido, puedes aplicar una dosis adicional de 10 miligramos y puedes continuar así hasta 4 dosis adicionales. Cada 20 minutos, 10 miligramos de nifedipino. Si sobrepasas esas 5 dosis en total, te recomiendan retomar otro fármaco diferente. Si no mostraran mejoría de la actividad, pero habitualmente con una dosis suele ser suficiente para que mejore la actividad uterina. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda? En caso de la amniotomía, doctor, ¿eso en qué momento se usa? O si sí se usa, si es común o no. Hola, ¿sí me escuchan? Apenas lo volvimos a escuchar, doctor. Perdón, es que tuve un problema con la conexión, pero ya no escuché tu pregunta. Bueno, ¿en qué casos está indicado la amniotomía? O sea, si sí se realiza o es común que se realice. En muchos años se ha usado, pero en la actualidad ya no está recomendada realizar la amniotomía como para resolver un problema de hipodinamia. Va a depender mucho del contexto de cada paciente, porque teóricamente una paciente solo debería estar ingresada cuando tiene más de 4 centímetros de dilatación, de 5 o más. La mayoría de esas pacientes ya deberían tener un trabajo de parto real activo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de forma natural estén apareciendo las contracciones de forma regular. Mínimo 3 en 10 minutos y máximo 5. Entonces, la amniotomía sí funciona, ¿eh? O sea, si tú si haces una amniotomía, vas a aumentar la contractilidad. Se generan más prostaglandinas cuando haces la amniotomía, por eso aumenta la actividad uterina. Pero en la actualidad ya no te recomiendan hacer la amniotomía con la finalidad de aumentar la actividad uterina. En esta guía que les mostré en la última clase que yo les di de la OMS, ahí ella te especifica que no se recomienda la amniotomía con el fin de acortar el trabajo de parto. Entonces, vas a tener que usar ya otras medidas. Anteriormente sí se consideraba algo que se podía realizar, pero ahora ya te dicen que no es recomendable hacer amniotomía. Entonces, pues lo más seguro es que termines echando mano de los fármacos, ¿no? Los fármacos, ¿ya vieron inducción del parto? Sí, ya, doctor. Ya, bueno. Les preguntaba eso porque el tipo de fármaco que van a usar para aumentar la contractilidad va a depender de las condiciones del cuello del útero. Entonces, el cuello del útero, puedes tú hacer una evaluación para saber si las condiciones son favorables para usar oxitocina y si no son favorables, tendrías que usar misoprostol. Entonces, ¿qué tipo de evaluación haces? Bueno, se calcula el índice de Bishop, se llama. Entonces, el índice de Bishop evalúa características del cuello, el borramiento, la dilatación, la consistencia, la posición. Cada una de ellas le asigna un puntaje. Si tu puntaje es de 6 puntos o más,
es recomendable usar oxitocina y la oxitocina te va a ayudar a aumentar la contractilidad. Y lo haces como lo mencionó su compañera en la clase. Tienes que hacer, hay varias formas de diluir la oxitocina, ¿no? En las soluciones, pero vas a empezar pasando 2 miliunidades por minuto, la dejas 15 minutos, evalúas la actividad. Si no tiene mínimo 3 en 10, pues aumentas 2 miliunidades. Entonces ya tendrías 4 miliunidades por minuto de oxitocina, la dejas 15 minutos, vuelves a evaluar la actividad y así continúas hasta que llegues a la dosis de oxitocina que te mantenga mínimo 3 contracciones en 10 minutos. Y así ya la puedes mantener. Entonces lo ideal es mantener la actividad entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos. Y ya que llegues a la dosis de oxitocina que te dé ese resultado, así mantienes ya la infusión de oxitocina. La oxitocina, lo ideal es usarla con una bomba de infusión para que tengas una dosis más adecuada, porque si usas el goteo de la solución va a ser un poquito menos, no efectiva, sino no vas a poder calcular con mucha precisión la dosificación. Entonces, se debería de usar con bomba de infusión. Entonces, pero la amiotomía ya no está tan considerada como algo para resolver las hipodinamias, aunque sí lo hace, pero no está recomendado. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctor. ¿No? Los anillos de contracción, el más común se llama anillo de Bandel. Entonces, se forma como una especie de 8. El anillo de contracción es en medio del útero, se forma un anillo de contracción, totalmente se queda contraído y te divide el útero, se ve como un 8. Entonces, ese anillo de contracción te va a impedir el desarrollo normal del trabajo de parto. Entonces, los anillos de contracción también son distocias que te van a impedir el nacimiento de un feto por parto. Se pueden manejar igual con uteroinhibidores, pero muy habitualmente terminan en cesárea. Por lo mismo, no son fáciles de manejar tampoco y muchas veces no responden bien a los uteroinhibidores. Entonces, así, si les mencionan el anillo de Bandel, pues es un anillo de contracción, así, ese es el más conocido, el más común es ese. Continúa. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a ver las histocias por el objeto, es decir, el feto. Y esto a su vez vamos a verlo por su situación y por su presentación. Entonces, ¿alguien recuerda qué es la situación? Esto ya lo hemos visto. Bueno, la situación se refiere al eje longitudinal mayor del feto con respecto al eje longitudinal mayor de la mamá. Entonces, pues hay diferentes situaciones y es por eso que se nos da el longitudinal, el transverso o el oblicuo. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, las situaciones transversas y oblicuas son las que se van a asociar con un aumento de riesgo tanto para la madre como para el feto. Entonces, como ya lo definiste bien, Margarita, es la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre y del feto. Y el normal, pues, es el longitudinal. Entonces, bueno, vamos a continuar. Las causas, las más comunes es la multiparidad y la prematuridad, pero también, pues bueno, en sí se clasifican como maternas, fetales y ovulares. Y bueno, epidemiológicamente esto va a oscilar entre 0.3 al 1%. Y bueno, para poder diagnosticar esto, primero va a ser la inspección, en donde vamos a observar que el diámetro transverso va a predominar sobre el fondo uterino, que no suele sobrepasar el ombligo. Y en la palpación, pues con las maniobras de Lopol, que también ya hemos analizado. En la primera imagen, por ejemplo, lo que va a pasar o lo que vamos a tentar es que no se va a tocar el polo fetal en el fondo uterino cuando profundicemos la palpación. Entonces vamos a reconocer lo que es el tronco fetal. En la segunda maniobra, en una fosa ilíaca materna, se va a localizar lo que es la cabeza fetal y en la otra, pues las nalgas. Y en la tercera y cuarta maniobras, pues van a ser negativas porque evidentemente no se va a palpar lo que es la presentación. Y bueno, otra forma es con el tacto vaginal.
se realiza bueno, cuando se realiza y hay una bolsa amniótica íntegra, la pelvis pues se va a encontrar vacía. Pero cuando ya se ha producido la amniorexis, entonces es común que se palpen las partes fetales presentadas, ya sea la extremidad superior, el hombro o la parrilla costal. En la auscultación del latido cardíaco fetal también puede ayudar en el diagnóstico, ya que el foco de máxima auscultación pues suele localizarse periumbilical. Y bueno, la ecografía vi que es el método de confirmación más utilizado porque tiene una alta sensibilidad y especificidad, así como un bajo costo y bueno, rapidez de ejecución, aparte de que también aporta otros datos circunstantes que lo acompañen. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, durante el embarazo la situación transversa no suele presentar complicaciones mayores, sino ya hasta que van a aparecer ya en el parto o cuando se produce lo que es la rotura de membranas. Entonces, bueno, el eje mayor del feto, como no va a estar alineado con el eje mayor del útero, las líneas de fuerza pues se van a concentrar en las zonas más débiles del mismo útero y eso va a alterar. Bueno, este hecho junto con la alteración de la dinámica uterina puede provocar lo que es una distensión de las fibras musculares por encima de su límite de resistencia y eso desencadena lo que es una rotura uterina. También se puede dar lo que es el prolapso del cordón y así como una prosidencia de los miembros fetales en la pelvis con salida a la vagina. Bueno, en cuanto a nuestra conducta va a depender, vamos a evaluar lo que es la edad gestacional, la integridad de las membranas y la posición de la placenta y del peso fetal estimado. Aquí, bueno, el parto va a ser imposible por vía vaginal y entonces se va a recurrir a la cesárea cuando el feto ya tenga la madurez suficiente o ya esté a término. Si se inicia el trabajo de parto en gestaciones pretérmino de muy escaso peso, por debajo de la viabilidad y con feto muerto, hay que evitar cualquier intervencionismo. No recuerdo por qué puse versión interna, una disculpa. Y bueno, eso es en cuanto a las... ¿Qué mencionaste de la versión? Ajá, la versión interna. Me parece que era una forma de... Es una maniobra que en la actualidad no se usa ya muy a menudo, pero es que tú volteas al feto haciendo maniobras sobre el abdomen materno. Entonces, tú vas dándole la vuelta al feto para acomodarlo desde afuera. Eso lo usan mucho las parteras, por ejemplo. Y en España todavía hay guías hospitalarias que manejan la versión externa, bueno, la versión del feto, de que tú lo voltees, pues, para acomodarlo. Esa es la versión. Ok, gracias, doctor. Bueno, ahora por su presentación podálica o también de nalgas. Entonces, las nalgas o las extremidades inferiores del feto se relacionan directamente aquí con el estrecho superior de la pelvis materna, situándose la cabeza en el fondo uterino. Su epidemiología, pues, es el 3 al 4% de todos los partos y tenemos variaciones de la presentación de nalgas, que son de nalgas completas, de nalgas incompletas, así como de nalgas flancas. Bueno, en esta tabla se muestran los factores que pueden favorecer o que favorecen lo que es una presentación podálica. El más influyente en el parto pretérmino es el parto pretérmino, perdón. Ese es el 35% en las podálicas antes de la semana 28 y menos del 5% lo que es a término. Pero también influyen lo que son factores fetales, ovulares y materno. En este caso, pues también vamos a poder diagnosticarlo con las maniobras de Leopold. El tacto vaginal, pues vamos a tocar lo que es el polo blando e irregular y también va a ayudar lo que es la ecografía. Bueno, ahora el mecanismo de parto, para poder estudiar esto tenemos que como identificar segmentos constitutivos del ovoide fetal, que es el pelviano, que es que es el diámetro vitrocanterio, así se le denomina. En los hombros, que es el diámetro biacromial, y la cabeza, que se denomina diámetro suboccipito frontal. Entonces, esto es importante saberlo para poder saber cómo es el mecanismo. ¿Se acuerdan del mecanismo de trabajo de parto? Fue lo que vimos en la clase, ¿no? Bueno, en un parto pélvico
Es como si ocurrieran 3 mecanismos de parto en el mismo, porque cada segmento va a ser su mecanismo de trabajo de parto, solo que a la inversa, ¿no? Primero el segmento pélvico, luego los hombros y al final la cabeza. Entonces, cada segmento de estos 3 aquí sí los toman en cuenta porque los 3 van a hacer los movimientos que vimos en el mecanismo de trabajo de parto. Continúa. Sí, doctor. Bueno, sí, se me olvidó mencionar justamente lo que usted dijo, que estos cambios se producen de forma simultánea en el tiempo, pero no en el espacio, porque ya cada uno de los diámetros va a ocupar lo que es un plano de Hodge distinto, pero al mismo tiempo. Entonces, bueno, para el mecanismo, pues encontré que son 10 tiempos. El primero es la acomodación del polo pelviano al estrecho superior. Aquí, reduce su diámetro vitrocanterio y a su vez se orienta al polo oblicuo de la pelvis materna, ya sea izquierda o sea derecha. En el paso 2, va a haber un descenso y encaje del polo pelviano. Aquí el feto va a descender con un cierto grado de aciclintismo posterior, o sea que la nalga que desciende, es decir, que la nalga que desciende, que es la nalga posterior, va a ocupar mayor espacio en la pelvis materna y se va a considerar una presentación encajada cuando el diámetro vitrocanterio ya se encuentra al nivel del segundo plano de Hodge. Y bueno, en el tercer paso ya es una acomodación al estrecho inferior y una rotación interna, es decir, que el feto va a empezar a descender y va a llegar al codo de la pelvis. Y ahí va a ser una rotación de 45 grados con la finalidad de que el diámetro vitrocanterio coincida con el diámetro anteroposterior de la pelvis. Es decir, que el eje sagital se va a encontrar en el diámetro transverso y el diámetro vitrocanterio se va a encontrar en el diámetro anteroposterior y se va a colocar una nalga anterior y una nalga posterior. En el 4, en primer lugar, aquí ya va a ser el desprendimiento del polo pelviano. En primer lugar, mediante el movimiento de inflexión de la espalda fetal, se va a desprender primero la nalga posterior y posteriormente la nalga anterior. En el paso 5 ya es la acomodación de los hombros al estrecho superior, es decir, que el diámetro acromial se va a acomodar en el mismo diámetro oblicuo de la pelvis en el cual queda orientado al polo pelviano. En el paso 6, va a haber un encaje y ya un descenso de los hombros. Aquí se considera encajado cuando el diámetro biacromial se encuentra en el segundo plano de Hodge. Y el 7, aquí ya va a haber una acomodación de los hombros al estrecho inferior, una rotación interna y una acomodación cefálica al estrecho superior. Aquí el diámetro biacromial tiene una rotación de 45 grados en la mayoría de los casos y se va a acomodar lo que es un hombro anterior y un hombro posterior. Y bueno, en el 8 va a haber lo que es un desprendimiento de los hombros con un descenso y un encaje cefálico. Aquí ya se van a desprender los hombros, que también se utilizan maniobras que en un momento las voy a mencionar. Y bueno, aquí ya se desprenden los hombros y al mismo tiempo se encaja la cabeza. Y el diámetro occipital va a coincidir con el segundo plano de Hodge. En el paso 9, pues va a haber una acomodación de la cabeza al estrecho inferior y ya en el 10, pues ya va a haber como tal un desprendimiento de la cabeza. Y bueno, mencioné que también se podían utilizar algunas maniobras, la más común es la de Brach, también se puede utilizar la de Müller y la de Rojas-Lobse, la de Mauricial, la de Pinard, y también se puede utilizar forceps. Aquí les coloqué un video para que posteriormente lo puedan ver, explica cada una de estas, pero que no lo voy a poner por tiempo, obviamente. Ay. Y bueno, también va a haber contraindicaciones y criterios para poder ver si puede ser por parto vaginal. Igual se las voy a dejar en esas tablas, no las voy a mencionar todas para que no nos quitemos más tiempo. Pero bueno, es importante saber las contraindicaciones y cuáles son los criterios que podemos decir que sí puede ser por un parto vaginal. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, pues sí hay morbimortalidad asociada a la vía del parto y esto es por un prolapso del cordón, por un atrapamiento de la cabeza fetal y por traumatismos fetales, así como una morbimortalidad asociada a la presentación,
pero que es independiente a la vía del parto, y eso es por prematuridad, por una rotura prematura de membranas o por malformaciones y anomalías congénitas. Bueno, ahora vamos a ver las distocias por lo que es la deflexión de la cabeza. Aquí lo que falta es la actitud fisiológica de flexión de la cabeza y el tronco fetal, que va a ser sustituida precisamente por una extensión más o menos completa. Es decir, en vez del occipital, que es lo que se presenta en la flexión normal de la cabeza, y que es el punto más inferior del feto, se va a presentar al canal del parto otra parte de la cabeza. Entonces, el punto guía para cada una va a ser el occipucio, la brecma, la sutura metópica y el mentón, ¿no? Aquí tenemos, bueno, todas están en situación longitudinal, la presentación cefálica y la actitud que toman. Por ejemplo, esta es de vértice, de sincipucio, de frente y de cara. Y bueno, los factores que están relacionados con estas anomalías de la flexión de la cabeza fetal, pues es una desproporción pélvico-cefálica relativa o absoluta, y también pues por parto pretérmino, por alguna macrosomía fetal, anencefalia, placenta previa, multiparidad, algún tumor localizado, hipertrofia tiroidea fetal o hidramios. Y bueno, aquí les coloqué una imagen en donde se ve la deflexión primitiva por un bocio congénito. En cuanto a la deflexión que se cara, bueno, eso es una variedad de presentación cefálica, situación longitudinal, en donde el grado máximo de deflexión, con el grado máximo de deflexión de la cabeza fetal. Y bueno, en el mecanismo del parto es en evolución en posición mento anterior y evolución en posición posterior. Bueno, aquí se muestran las imágenes en donde va a haber un descenso del mentón en el parto de cara. Aquí el diámetro submentobregmático utiliza uno de los diámetros oblicuos de la pelvis. En esta parte va a haber una presentación de cara también, en donde el mentón se va a encontrar a la derecha y adelante, y tan solo debe ejecutar una rotación de 45 grados para colocarse debajo del pubis. Aquí aparece la cara ya en la vulva. Aquí hay un desprendimiento de la cabeza. Ajá. Y bueno, ya, después le sigue lo que es la evolución en posición mento-posterior. Aquí el mentón se va a encontrar a la derecha y atrás para dirigirse debajo del pubis, y debe ejecutarse una rotación de 135 grados. Y en este caso, bueno, ya vamos a ver lo que es una rotación anormal a mento-posterior, que pues va a impedir la evolución del parto. Y no se ven muy bien estas imágenes, una disculpa, pero bueno, lo que se quiere dar a observar es un encajamiento de la presentación de vértice y de cara. No se distinguen, una disculpa, perdón. Y bueno, en esta va a haber una aplicación del forceps en la presentación de cara. El pronóstico en esto va a empeorar si hay un mayor intervencionismo. La morbilidad perinatal también pues va a estar aumentada, y en general el pronóstico es favorable, pero como mencioné antes, a mayor intervencionismo pues peor pronóstico. Y bueno, de frente, esta es una variedad de presentación igual cefálica, situación longitudinal, pero con un grado intermedio de deflexión de la cabeza fetal. Aquí, bueno, en cuanto al mecanismo del parto, aquí el parto no va a ser posible a menos que ocurra una flexión hacia una presentación de occipucio o extensión hacia una presentación de cara. La actitud puede persistir durante todo el parto en caso de un feto pequeño, permitiendo la evolución por vía vaginal. Bueno, aquí vemos la cabeza en la vulva, en la presentación de frente, y aquí un desprendimiento de la cabeza, igual en la presentación de frente. En la de sincipucio, igual es una variedad de presentación cefálica, situación longitudinal, pero aquí ya va a tener una ligera deflexión de la cabeza fetal. Y aquí el occipucio y la frente pues se van a encontrar al mismo nivel en la pelvis materna. En cuanto al mecanismo del parto, bueno, el diámetro occipitofrontal es mayor que el suboccipito bregmático, y eso hace que no sea posible el encajamiento de la presentación, a menos que ocurra la fricción de la presentación. Y bueno, aquí están las imágenes, en donde hay una presentación del sincipucio al llegar a la cabeza, el plano perineal, y en esta donde hay un desprendimiento como tal ya de la cabeza. ¿Alguna duda con lo anterior? ¿O doctor, algún comentario?
Pues bueno, de las presentaciones, como vieron, son las que nos van a dificultar el parto. Nada más comentar algunas cosas en la presentación pélvica. La mortalidad es 4 veces mayor comparada con la presentación cefálica. ¿Por qué es 4 veces mayor? Pues ahorita lo comentó su compañera, hay algo que le llaman atrapamiento de la cabeza. El sentido es que ya salió prácticamente todo el cuerpo del feto, salvo la cabeza. Yo en la clase de mecanismo de trabajo de parto les comentaba que la cabeza fetal es la parte del feto que menos se puede comprimir. Entonces, por lo mismo es la que te puede causar más problemas a la hora de la salida. En un parto convencional, pues es lo primero que sale, siempre, ¿no? La cabeza. Entonces, si ya salió la cabeza, pues difícilmente los demás segmentos te van a causar un problema. Y ese es el problema en el parto pélvico, que la cabeza es lo que va a salir al final. Entonces, a veces se ocurre este atrapamiento de la cabeza, el feto empieza a tener hipoxia y entonces puede aumentar la mortalidad, ¿no? Les digo que comparado con el parto cefálico, el pélvico tiene 4 veces más mortalidad. Entonces, en la actualidad, la presentación pélvica en México es una indicación estricta de cesárea, aunque existe, y como lo acaba de escribir su compañera, la atención del parto pélvico, ya no está recomendado atenderlos por parto, porque se les considera que el riesgo de mortalidad para el feto es muy alto. Entonces, ahora en la actualidad en México, las guías de práctica clínica te lo ponen como una indicación estricta de cesárea. Entonces, así va a ser. Igualmente en las presentaciones transversas. Entonces, esos son indicaciones ya estrictas de cesárea. Estas últimas variedades de la presentación cefálica no son tan frecuentes, pero sí se pueden llegar a enfrentar a ellas. Y lo importante es identificarlas a tiempo para que tengas tú, posibilidades de maniobrar o bien de decidir si es que lo resolverás por cesárea, ¿no? Todas las variedades de posición que hay, ya sea cefálicos o pélvicos, o de cara o de frente, tienen su propio mecanismo de trabajo de parto. Entonces, ahí tienes que saber muy bien cómo es para que lo puedas llevar a cabo si es que lo vas a manejar por parto. Pero bueno, la mayoría de las veces, este tipo de anomalías de las presentaciones van acompañadas de fetos que no nacen en buenas condiciones. Generalmente son partos más largos, son bebés que están más duración del parto y por lo tanto más actividad del útero, entonces suelen nacer no en buenas condiciones. Entonces hay que tener mucha cautela a la hora de va a mantener hacia el parto, o bien pues se recomienda que se interrumpa por cesárea. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Doctora, ¿qué se refiere con asinclitismo? El asinclitismo, en este caso lo estaba mencionando para el segmento más inferior, para el segmento pélvico como tal o podálico, es la forma en cómo desciende a través del primer estrecho. En este caso lo estaba mencionando el segmento más inferior para cuando atiendes un parto pélvico, es el diámetro entre los trocánteres del fémur, de los fémures del feto, ¿no? Entonces es el diámetro más amplio del segmento más inferior. Entonces, era lo mismo que cuando dimos mecanismo de trabajo de parto para que se descienda, en este caso, este diámetro vitrocantérico. Primero desciende un lado, por eso hablaba de que primero se presenta la nalga posterior, ocupa más espacio. Primero desciende la nalga posterior y luego la nalga anterior desciende en un segundo tiempo para poder pasar a través del primer estrecho de la pelvis. Entonces es una forma de descender a través del primer estrecho. Es lo que les decía que también le llaman mecanismo de campana. O sea, primero hace un movimiento donde baja la primera nalga en este caso y en un segundo movimiento baja la otra. Y entonces ya cuando terminan los dos movimientos ya descendió a través del primer estrecho de la pelvis. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguna otra duda? Si no tienen más dudas, pues vamos a seguir a continuar con lo que sí. Ok, vamos ahora a ver las distocias del conducto. Esas pueden ser óseas o en cuanto a alguna lesión en el cabello blando del parto. Y bueno, hablando de las óseas, son alteraciones de la pelvis en cuanto a su tamaño, su forma o inclinación,
que clínicamente pueden ocasionar un parto lento o una progresión anómala que termine por provocar una desproporción pélvico-cefálica en una paciente con una buena dinámica. Bueno, esto ya también lo hemos visto lo que es la clasificación de Caldwell y Molloy, en donde precisamente clasifica en función el estrecho superior y de la pelvis media y del estrecho inferior. Esto, bueno, se la elaboró en 1933 y pues clasifica los tipos de pelvis que pues hasta ahora sigue vigente. Pero también hay otra clasificación de TOMS que surgió 4 años más tarde y aquí ya considera tanto la forma como las dimensiones de la pelvis. Entonces, en ambas clasificaciones, los distintos tipos de pelvis que describen en su forma pura son poco frecuentes, siendo mucho más habituales las formas mixtas, en las que el tipo pélvico que las define como tal ya es la morfología de su estrecho superior. Entonces, aquí vemos la de Caldwell y Molloy, que es la ginecoide, la androide, la antropoide y la platipeloide. Y bueno, aquí hay una tabla en donde se muestra precisamente la frecuencia y las características de estos distintos tipos de pelvis, tanto en su estrecho superior como el plano medio como el estrecho inferior. Y bueno, esa es la clasificación de TOMS. Como ya mencioné, considera tanto la forma como las dimensiones de la pelvis. Y esta la clasifica en dolicopélica, mesatipélica, braquipélica y platipélica. Y bueno, la etiología o las causas generales de las anomalías pélvicas pues, puede ser un raquitismo, osteomalacia, poliomielitis, alguna luxación congénita de cadera o traumatismos secundarios, o sea, por un accidente, etc. Y bueno, para poder diagnosticarlo, la anamnesis es importante para pues, saber antecedentes personales de partos largos, instrumentales, cesáreas, o incluso, como mencioné antes, de preguntar sobre si tuvo algún traumatismo o algún accidente, etc. Y bueno, para la exploración física, para saber si tiene estenosis pélvica, generalmente cuando su talla es inferior a los 150 centímetros, sí se puede determinar como una estenosis pélvica. También podemos observar si tiene una escoliosis o una malformación de la columna vertebral. Bueno, también también podemos utilizar lo que es la pelvimetría externa, que bueno, por lo que leí es mediante un compás graduado o algún pelvímetro con la paciente en decúbito supino. Es un método que proporciona información sobre las dimensiones de la pelvis, pero no aporta datos sobre la pelvis menor. Y los principales diámetros que se miden mediante el pelvímetro es el diámetro bioespinoso, que es la distancia que separa las dos espinas ilíacas, ante los superiores, y suele ser de 24 a 26 centímetros. El diámetro bicrestal, que es la distancia entre dos puntos más separados de las crestas ilíacas, y que su medida es de 26 a 28 centímetros. El diámetro bitrocanterio, que es la distancia entre el trocante mayor de cada uno de los fémures, y su medida suele ser entre 30 y 32 centímetros. Y también se mide lo que es algo denominado conjugado de Baudeloc, que corresponde entre la distancia entre la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar al borde superior de las ínfisis del pubis. Y bueno, también existe lo que es la pelvimetría interna, y esto también valora lo que es la morfología y las dimensiones de la pelvis a partir de las eminencias óseas identificables por una exploración vaginal. También se considera pues válido lo que son las pruebas de imagen como rayos X y bueno, resonancia magnética nuclear, pero eso es pues muy raro, ¿no? Y bueno, en cuanto al pronóstico, en función de las medidas estimadas para el estrecho superior, plano medio y estrecho inferior de la pelvis, va a haber una mayor o menor probabilidad de que el parto pueda finalizarse por vía vaginal. O sea, ya va a depender de esto. De hecho, a nivel estrecho superior se puede considerar o clasificar como 3 grados distintos. Si es el grado 1, el conjugado obstétrico va a estar entre 9.5 y 10 centímetros, entonces se puede considerar que sí se podría hacer por parto vaginal. En el grado 2, el conjugado obstétrico está entre 8.5 y 9.5 centímetros, lo que pues
pues es confuso, o sea, si no se sabe si se podría o no ser por parto vaginal. Y el grado 3, pues el conjugado obstétrico va a ser inferior a 8.5 centímetros y evidentemente no se va a poder ser por parto vaginal. En cuanto al plano medio y estrecho inferior, pues tampoco es como que vayamos a saber si sí se podría o no por vía vaginal. Entonces hay que considerar lo que es el tamaño fetal, las dimensiones de la pelvis y si tiene alguna anomalía fetal. Y ya se indica la cesárea, pues si vemos que es una pelvis inadecuada y si ocurre una prolongación o una detención del parto. Podría ser por parto vaginal si la dilatación y el descenso de la presentación ocurren con normalidad, con una rotación a mento anterior. Y bueno, en cuanto al canal blando del parto, este se va a definir como el conjunto de estructuras musculoaponeuróticas y órganos blandos que han de permitir el paso del cilindro fetal durante el parto. Y este va a estar formado por el cérvix, la vagina, la vulva y el perine. Entonces, las causas que puede, pues literalmente ocasionar, pueden ser un problema de obstrucción o alguna dificultad para la dilatación que sufren en el parto normal los órganos de la pelvis materna. En cuanto a los problemas obstructivos, pues tenemos tres divisiones: las malformaciones congénitas, como una atresia, las tumoraciones o alguna lesión. Entonces, bueno, las podemos dividir en cuanto a su localización. En las distocias del cérvix, hay dilatación, bueno, distocias por dilatación pura, distocias congénitas, algún edema cervical, neoplasias cervicales o algún traumatismo y lesión cicatricial, que eso es lo que precisamente me va a obstruir y que no se puede hacer por vía vaginal el parto. En cuanto a las distocias de la vagina, pues igual malformaciones congénitas, como mencioné antes, una atresia vaginal o tabiques vaginales, pueden ser longitudinales o transversos, lesiones cicatriciales, infecciones activas o un cáncer. Y también puede ser por tumores previos. Estos, según van a ser su origen y localización, pueden ser genitales, a su vez uterinos y extrauterinos o extragenitales. Y bueno, esto es todo de mi parte. No sé, ¿tienen dudas, comentarios? De esta última parte, ¿tienen dudas? De las partes blandas. Había textos antes que tomaban en cuenta la vejiga como una causa de distocia, pero en la actualidad ya no se considera un proceso que te pueda causar una distocia. O sea, la vejiga no te va, aunque esté llena, no te impide el nacimiento de los fetos. Esto está más asociado a tumores, a lesiones nodulares, en el cervix, como lo comentó ahorita su compañera, por ejemplo, era común que pacientes que tenían cervicales o electrocirugías desarrollen fibrosis muy intensas del cervix y entonces no veas dilatación adecuada o normal. O bien es muy común ver este tipo de problemas cuando hay miomas de grandes elementos en los segmentos inferiores del útero, también. Eso es lo más común que te va a causar una distocia de partes blandas, porque sí te van a impedir el paso del feto por el canal del parto. Las infecciones activas, bueno, ahí no vas a tener un problema mecánico. El problema va a ser que la infección activa pueda favorecer que se transmita la infección hacia el feto, o bien que, por ejemplo, algo común que es los condilomas, cuando están en el paso del canal del parto y los fetos pasan a través del canal del parto, normalmente los condilomas se lesionan y generan sangrados importantes. Entonces, ahí el fin es prevenir los sangrados y las complicaciones maternas por los condilomas, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar mucho en cuenta porque pues no es algo raro, es muy común y es frecuente. Entonces, en estas últimas, pues muchas son neoplasias y muchas son benignas. Algunas pueden ser malignas, pero son crecimientos de neoformación que van a obstruir el canal de salida. ¿Tienen dudas de esta parte? No, doctor. Muy bien. Y en general de las distocias, ¿tienen dudas? No, doctor. Muy bien.
Y les dejó el doctor de forma independiente a este tema ver distosia de hombros. No. No, doctor. No les comentó nada. Porque, bueno, distosia de hombros es una distosia especial que tiene como que la puedes abordar un poquito aparte del tema en general, que es, el tema en general está muy bien. Yo siento que la presentación estuvo muy adecuada, muy bien explicado todo. Creo que nos queda claro, pues, que hay tipos, ¿a qué se van a asociar las distocias? Pues unas van a ser en el feto, otras, pues el problema es el canal del parto, y las últimas, pues las fuerzas de las contracciones, ¿no? Entonces, así se van a distinguir. Bueno, no tengo ahorita un tema como una presentación como para darles distosia de hombros, pero creo que sí es importante que también lo... Doctor, lo dejamos de escuchar. Y lo mejor es ejemplificarlas con algunas imágenes para que les quede claro. Entonces, este era el único tema que tenían hoy, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, lo dejamos de escuchar, perdón. Ah, bueno, si este es el único tema que tenían hoy pendiente, voy a comentarle al doctor Martínez, ver cuándo tiene espacio para que podamos ver distosia de hombros, que es otra de las distocias más frecuentes y que a veces se preguntan en los exámenes. Entonces le voy a preguntar a él cuándo podemos verla, y yo les doy una presentación de distosia de hombros para que también veamos esa parte. Sí, doctor, muchas Sí, gracias. doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, si eso es todo. Lo dejamos de escuchar, doctor. No se escucha, doctor. Entonces, ¿alguna duda o algún comentario? No, No, es que lo doctor, dejamos de escuchar, ajá, pero... No me escucharon. Bueno, les dije otra vez que voy a hablar con el doctor Martínez y yo les digo a ver qué me dice de cuándo podemos ver distosia de hombros. Y ya yo les aviso. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Bueno, gracias. bueno, Gracias, entonces doctor. los dejo y les aviso para ver ese tema. Gracias, doctor. Buen Gracias, día. que tenga Gracias, buen doctor. día. Buen día. Nos vemos.